a analizar. Muchísimas gracias por atendernos. También es profesor de Derecho en el TEC de Monterrey. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Yolin. Gracias por la invitación y tener la oportunidad de platicar un poco este tema, que bueno, pues es un tema crucial para el país y el futuro, ¿no? Sí. Y bueno, mira, yo quisiera empezar por comentar que ante todo lo que tenemos que estar muy conscientes es de que realmente, más allá de los temas lógicos y parámetros históricos y demás, estamos pasando por una crisis muy fuerte y una crisis que efectivamente afecta a todos los mexicanos. Y en ese sentido creo que es fundamental entender que no podemos pensar en que no hagamos el máximo esfuerzo para ello. Aquí un poco el problema que tenemos es que de las medidas que se han anunciado, que son medidas que sobre todo tienen que ver con temas de recortes de gasto, austeridad y canalización de apoyos a la población de bajos recursos, probablemente no es suficiente para atender esta problemática. Y es allí donde está un poco el debate de fondo, ¿no? Si estamos haciendo el esfuerzo que debemos, y esto se está contrastando en un tema más ideológico de si es neoliberal o no, yo creo que por ahí no debe de ir el debate, ¿no? Nada más como un detalle puedo señalar yo aquí los porcentajes que hay de apoyos justamente en otros países, y tomé fuentes de la CEPAL, países latinoamericanos y la magnitud de los paquetes de apoyo que se están aprobando en otros países. En Chile traemos un apoyo de 4.7% del PIB, Trinidad y Tobago 3.3% del PIB, Paraguay 2.5% del PIB, Honduras 2.2% del PIB. Y bueno, pues así me sigo. Argentina, 1% del PIB, etcétera. Entonces, en todos los países del mundo y específicamente en Latinoamérica, se están tomando medidas muy amplias y extensas para tratar justamente de amortiguar, digamos, que el golpe tan grande que significan este choque económico tan importante. Y en ese sentido, que el paquete de medidas se queda muy corto, porque si bien hay ahí rubros muy importantes de ahorro y de reducción de gasto, que tristemente pues ya ha pasado el gobierno por una reducción muy grande, pero bueno, aún así son esfuerzos que seguramente serán fructíferos. Lo que sí genera un gran problema es que no hay otra serie de medidas que se denominan en economía desde el lado de la oferta, ¿sí? Es decir, medidas que permitan que las empresas en estos periodos tan importantes de choque no mueran y eso provoque que no haya suficientes empleos en el país. Entonces, creo que por ahí viene mucho el problema. Necesitaríamos tener otras medidas de apoyo seguramente mucho más agresivas. Uno de los puntos centrales que se ha ahora sí que destacado por parte del señor presidente es de que no va a haber mayor endeudamiento. En realidad, el que no haya mayor endeudamiento a estas alturas de por sí lo va a haber, porque al momento de que la economía se achica, eso automáticamente hace que la deuda de México crezca, ¿no? Las proyecciones del mismo gobierno dicen que crecerá en una magnitud. Hoy en día tenemos una deuda alrededor del 45% del PIB y esta deuda se va a ir a el 55% del PIB, ¿no? Entonces estamos hablando de de una deuda muy amplia que va pues ya a impactar al país. La pregunta es si no debemos tomar otras medidas, incluso de endeudamiento. En este momento todos los países están tomando medidas de endeudamiento para tratar de amortiguar justamente este choque tan grande que hay. Max, esto sería una extensión, esta propuesta del endeudamiento, pues digamos lo que el presidente ha rechazado desde un inicio, que es el neoliberalismo, y no sé qué lectura le des a esta extensión de los programas sociales que ha dado a este gobierno, que es la marca de la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, yo creo que allí pues eso es algo comprensible, que el gobierno y el presidente apoyen los proyectos.
Lo que creo que es muy cuestionable es que se esté enfocando todo en hacer estos grandísimos proyectos de infraestructura y se está apostando todo a ello y por otro lado se está apostando que con la creación de esos proyectos se van a generar las fuentes de empleo. Ojalá que esos cálculos sean correctos, pero yo tendría muchas dudas si a través de una estrategia de este tipo realmente vamos a lograr el objetivo de amortiguar el choque económico tan grande que hay y lograr que la planta productiva de México no se dañe, que ese es aquí el tema central, el que estamos justamente comentando. Y por eso yo empecé este comentario hablándoles de los niveles de apoyo que se dieron, por ejemplo, en países como Chile, Sí. ¿no? En países como Brasil, en países como, en fin, en donde realmente el apoyo es muy grande porque justamente lo que se busca es que no se dañe la planta productiva. En el momento que se daña la planta productiva, en ese momento se tarda mucho tiempo en volver a restablecer, muchos años, probablemente décadas en algunos casos. El mismo Banco de México, que ha tomado ya una serie de acciones que recientemente anunció para tratar de dar más liquidez a los mercados y poder también promover más los créditos para las empresas. Uno de sus subgobernadores, Gerardo Esquivel, el doctor Gerardo Esquivel, que es una persona muy cercana al gobierno y al presidente, en días pasados emitió un documento muy amplio de análisis donde justamente defiende la postura de que tiene que haber medidas desde el lado no solamente de la demanda, sino también desde el lado de la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que apoyar a la planta productiva, hay que buscar canalizar recursos y liquidez a la planta productiva para evitar justamente que se dañe y que esto a final de cuentas acabe dañando y perjudicando a los que menos tienen Sí. y acabe generando un desempleo mayor. Max, quisiera abordar el tema de la institucionalidad, la legalidad con la que se hace este anuncio. Si no requiere que estos cambios, sobre todo en la administración pública federal, tienen que pasar por otras instituciones como incluso la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, porque muchos expertos hablan de que es el desmantelamiento per se de la administración pública federal, que si bien continúan los organismos como el legislativo y el judicial, en este momento el judicial pues no está sesionando de manera permanente y la oposición está desdibujada en el legislativo. En este sentido, se está desmontando el gobierno y en todo caso las instituciones, el Estado de Derecho en México. No podría yo afirmar eso, pero lo que sí podría afirmar es que muchas de estas medidas pues sí van mucho más allá ya de lo que pues estaba previsto evidentemente en el presupuesto y autorizado por el Congreso y por la Cámara de Diputados. Aquí se prevén unas reducciones del 75% en gastos generales y una serie de reducciones también en personal y en algunas otras serie de medidas que yo creo que efectivamente provocan un cambio muy importante y que tendría o debería de ser analizado y en su momento discutido y aprobado por la propia Cámara de Diputados. Pero bueno, estamos ya en ese momento. Existen también temas de derechos laborales y de otra serie de cuestiones que también son vulnerables y que son discutibles desde el punto de vista constitucional. Pero ante todo, y lo más importante, es que se tomen, digamos que medidas coherentes desde el punto de vista económico, que justamente eviten que esta profundidad de daño y de efectos recesivos que va a haber en la economía pudieran ser remontados en el mediano plazo, ¿verdad? En el corto pues se ve imposible, pero si no tomamos las medidas en este momento, lo que puede llegar a suceder es que nos tardemos demasiados años en volver a recuperar nuestra planta productiva y eso evidentemente no va solamente en contra de los empresarios, sino en contra de los trabajadores y en contra de la productividad de México. Y ahí es allí donde está el punto central y donde esto ya va más allá
allá de los temas ideológicos y de discusión histórica. Y bueno, pues no estoy diciendo nada muy nuevo, porque en todos los países del mundo, y no cité ningún país, digamos que de Europa o del norte de América, que están con paquetes también muy importantes de varios puntos del PIB para tratar de amortiguar este impacto tan importante, que en última instancia todos esos apoyos van canalizados a que sigan las fuentes de empleo, y eso en última instancia es lo que privilegia y protege a las personas con menos capacidad económica, y eso creo que debería de ser el enfoque. Max, déjame insistir en este punto que ya apuntaba Joely, de la ilegalidad de algunas medidas. Pensemos en el tema de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, el tema de los aguinaldos, las prestaciones o la desaparición de algunas subsecretarías. ¿Qué tan ilegal resultaría esto, pese a que sea un acto de buena fe, por así decirlo, del presidente, para poder intentar salvar esta crisis que se vive en México y, bueno, prácticamente en todo el mundo? Sí, bueno, mira, evidentemente para modificar, digamos que subsecretarías, que es el caso específico, se tienen que reformar los reglamentos interiores, que sí es una facultad del presidente de la República, la facultad reglamentaria, pero en fin, sí habría ahí algunos puntos importantes en la parte orgánica, en la parte laboral. Y yo insistiría en la parte también programática, porque hay muchos de los programas que han sido aprobados en el presupuesto y ahorita lo que se hace es una serie de recortes en donde muchas de estas actividades pues dejan absolutamente de existir o de poder funcionar. Y también existen muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con los contratos, ¿no? Los contratos de mediano plazo, que ya están compromisos establecidos y que ahora aparentemente ya no se van a cumplir. Entonces, bueno, pues ahí sí esa es la postura que se tomará. El problema es que sí se tendrá en su momento que resarcir los daños y perjuicios que ocasiona el gobierno con estas decisiones que en los propios contratos están previstas, ¿no? Pero entonces esto sí conlleva muchos efectos que se estarán viendo en los próximos meses y años en cuanto a estos temas legales, ¿no? Y en cuanto al tema de los aguinaldos, no acabo yo de tener el detalle para saber, porque existen varios rubros dentro del aguinaldo, uno que está basado únicamente en el sueldo básico y que es el que por ley estricto sensu debe de otorgarse. No sé si se refieren a que ese va a permanecer y solamente el complemento del aguinaldo que normalmente se otorgaba a través de un decreto presidencial es el que no se va a otorgar. Pero si es el caso de que no se va a otorgar nada del aguinaldo, pues eso sí sería también una violación al 123 constitucional. Y bueno, entiendo yo del propio documento que hoy se publica en Diario Oficial que lo que sí se busca es preservar los empleos en el sector público. Pues en ese sentido, lo que entiendo es que a cambio de una serie de reducciones, pues no están, digamos que, despidiendo gente, ¿no? Y ese es un poco el espíritu, pero pues sí tiene muchas aristas que seguramente pueden ser impugnadas por los, ahora sí que afectados, ¿no? Es Max Diner, ex procurador fiscal de la Federación. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Vámonos con más información, porque una investigación realizada por el diario The New York Times revela que